Continuamos con la unidad 2, el sistema de costeo total o absorbente para la contabilidad de gestión. Vamos a revisar la relación costo-volumen-utilidad y el contenido de esta presentación es análisis de la relación costo-volumen-utilidad como herramienta de gestión administrativa y rentabilidad de la empresa y el punto de equilibrio, sus formas de cálculo. El modelo costo-volumen-utilidad es un apoyo fundamental en la actividad de planificación, es decir, en el diseño de acciones para lograr el desarrollo integral de la empresa, así como de los presupuestos. Y se dice que los presupuestos son la representación cuantificable de los planes que tiene la organización, o la expresión cuantitativa de esa función de la administración que es la planificación. Entonces, las herramientas que conforman la contabilidad de gestión sirven de apoyo a la administración, principalmente en las dos funciones, planificación y control, porque esas son dos de las funciones de administración. En el proceso de planificación operativa o a corto plazo, toda empresa tiene que estar consciente de que hay tres factores que conforman el costo-volumen-utilidad y que esos factores son los que orientan o guían el futuro de la organización, como son el precio, el volumen y los costos. Pero el éxito dependerá de la creatividad e inteligencia con que se manejen dichas variables. La globalización pues ha tenido un efecto fuerte o tiene un efecto fuerte sobre cada una de estas variables y sobre las decisiones que se toman en la empresa y que por ello es necesario utilizar de la mejor forma posible su capacidad para generar riqueza. Entonces, cada uno de estos factores se ven afectados por la globalización, con el fenómeno de la globalización. En cuanto a la variable precio del producto, desde la apertura comercial, este es uno de los factores no controlables por la empresa, ya que para poder competir se requiere igualar o incluso reducir el precio respecto a sus competidores. Son pocas las industrias en donde la empresa puede, al menos a corto plazo, definir el precio de su producto sin considerar el mercado. El volumen, ahora tenemos acá la variable volumen. Esta variable depende de varios factores como son la saturación del mercado, el valor agregado que el producto ofrece con respecto a otros productos similares que se ofrecen en la empresa, las estrategias de comercialización, distribución, los cambios en los gustos del consumidor, etc. Por lo tanto, es necesario hacer estudios de mercado para saber cuál es la capacidad de la demanda que su producto o servicio puede tener, para poder fijar estrategias futuras y tomar decisiones. El costo es la variable que va dirigida o a la que se le debe prestar mayores esfuerzos. ¿Por qué? Porque el costo es quizás el único o la única variable que puede ser controlada directamente por la empresa. Por lo cual, sobre esta variable se deben dirigir todos los esfuerzos para reducirlos mediante un sistema de administración apropiado, y para ello se utiliza el sistema, pues por lo menos se utiliza el sistema de costeo basado en actividades, o sea, el método ABC, ya que de esa forma pues se podrá ser competitivo. Ahora tenemos acá, continuando con la base del modelo de costo, volumen, utilidad, las variables
ingresos por ventas, costos variables, costos fijos, utilidad de operación y el margen de contribución. Esta representación responde a la expresión que tenemos acá, la representación algebraica del modelo costo-volumen-utilidad. Los ingresos por ventas deben responder primero o cubrir los costos variables. Y luego, las ventas menos los costos variables, vamos a obtener un margen de contribución. Con este margen de contribución, vamos a cubrir los costos fijos y que nos quede la utilidad en operación, o sea, que quede algo como utilidad. Ese es el margen de contribución. O sea que ese margen de contribución es el resultado o la riqueza residual con que la empresa intentará cubrir sus costos fijos. Es decir, que bajo este enfoque, la utilidad en operación resulta luego que al margen de contribución se le resten los costos fijos. En la empresa, para que obtener utilidad, debe cumplir dos condiciones. Que el precio de venta unitario sea mayor que el costo variable unitario y que el volumen de ventas sea lo suficientemente grande para que se genere un margen de contribución que permita cubrir esos costos fijos. Y el propósito de la organización, pues no es más que incrementar el patrimonio y prestar un servicio a los miembros de la comunidad relacionada con las funciones o con la información financiera, económico-financiera. Pero las respuestas que la empresa debe obtener es cuáles son las ventas mínimas que el negocio debe tener para al menos no tener pérdida y cuántas ventas se deben tener para que el negocio sea rentable de acuerdo con las expectativas de los accionistas. Acá lo que tenemos es la representación gráfica del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos van a ser igual a los costos totales. En él no hay utilidad ni pérdida. Y en la actividad de planificación, el punto de equilibrio es una referencia para que las acciones que se tomen conduzcan a estar siempre por encima de él, lo más alejado posible, donde la utilidad sea mayor. Pero eso sí, para hallar el punto de equilibrio hay que tener bien identificado el comportamiento de los costos, porque los costos se clasifican según su comportamiento en costos fijos y costos variables. Las formas de cálculo del punto de equilibrio son en unidades y en bolívares o en dólares, o sea, en unidades monetarias. El punto de equilibrio en unidades va a resultar de dividir los costos fijos totales entre el precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad. Ese precio de venta por unidad menos el costo variable por unidad es el margen de contribución. Acá igualmente nos encontramos la representación gráfica donde podemos observar el movimiento o la expresión de cada uno de esas variables. Los ingresos es la línea que sale del vértice. Estos son los ingresos. Los costos totales salen donde nacen los costos fijos, desde el punto donde nacen los costos fijos. Los costos fijos es una línea constante, o sea, fija, recta.
Y los costos totales y los ingresos y los costos fijos. Y acá nos podemos revisar lo que tenemos allí en esa representación. Acá lo que tenemos es un ejemplo. Con los datos que tenemos aquí arribita, pues podemos hallar el punto de equilibrio dividiendo los 50.000, que son los costos fijos, entre el margen de contribución, y el punto de equilibrio en unidades son 5.000 unidades. O sea, el punto de equilibrio son 5.000 unidades. En bolívares o en dólares, la fórmula será costos fijos totales entre 1 menos los costos variables como un porcentaje de las ventas. Y esos costos variables como un porcentaje de las ventas se llama coeficiente del margen de contribución, que es el margen de contribución por unidad dividido por el precio de venta unitario. Entonces, esta es la fórmula para hallar el punto de equilibrio en bolívares o en dólares. Acá tenemos que también debemos hallar o debemos conocer cuál es la utilidad deseada o la utilidad meta del negocio. Entonces, ¿cuántas unidades deben venderse para obtener una determinada utilidad? Aplicamos la siguiente fórmula. Los costos fijos más la utilidad deseada, pues nos da el margen de contribución unitario. Entonces, acá tenemos, deseamos 30.000 bolívares en utilidad. 50.000 más 30.000, pues tenemos 80.000 entre el margen de contribución unitario, que eso es 10, pues las unidades por vender son 8.000. Y vemos cómo si multiplicamos 8.000 por 10 son 80.000 para cubrir los costos fijos y los 30.000 que nos quedan de utilidad. Bueno, y finalmente nos encontramos con algunas referencias recomendadas, porque en cada unidad tenemos referencias y también tenemos unas referencias globales en la plataforma para todas las unidades. Gracias.